Bueno, Miguel Lara, uno de los promotores y de los mejores conocedores del folclore vallenato. Su cultor inicial, o de los cultores iniciales de esta modalidad musical en Cartagena de Indias. ¿Qué tan difícil fue que el vallenato entrara a Cartagena, en una ciudad en donde los ritmos africanos, los ritmos tropicales eran, en el tiempo en que no se escuchaba el vallenato, las notas predominantes? Esa era una época de salsa y, como usted lo dice, de música africana y todos estos ritmos que eran los que predominaban en la ciudad de Cartagena. Pero llegamos nosotros con el deseo inmenso de introducir a Cartagena el vallenato, lo que nos costó mucho trabajo, peleas enormes, porque la gente nos tildaba en aquel entonces de corronchos, de zurdo, de yuquero. Así nos llamaban al 13398 de Radio Vigía en aquel entonces, cuando hacíamos acordeones y mariachis de 5 a 6 de la mañana, cuando hacíamos fiesta vallenata también por Radio Vigía de Todelar, bajo la dirección de Mauricio Pornoy, y que en compañía de mi compadre Pedro Pérez Barrios estuvimos realizando por mucho tiempo en Todelar. La verdad es que quiero ser reiterativo en ese aspecto, fue bastante difícil meter el vallenato en Cartagena, especialmente porque estaba muy arraigada la salsa. Cartagena ha sido por excelencia pues salsómana, y fue una pelea grande, pero logramos meter el vallenato, peleando con el uno, con el otro. Traíamos en aquel entonces a los hermanos López con su cantante Jorge Oñate, era el cantante de los hermanos López en ese entonces, uno de los primeros grupos vallenatos en salir a lo que eran las ciudades, porque había otros vallenatos como el maestro Rafael Escalona y Alejo Durán, que estaban dedicados allí a los pueblos en Valledupar y todos los pueblos circunvecinos, pero ya el vallenato fuerte empezó con Jorge Oñate, que recuerdo tenía a Poncho Zuleta de guacharaquero, y entonces ahí empezamos a introducirlos poco a poco. Fueron saliendo otros grupos fuertes, como los hermanos Zuleta posteriormente, como Beto Zabaleta, los Betos del vallenato. Vino este joven que definitivamente no podremos olvidar nunca, como lo es Diomedes Díaz, y en fin, ahí tenemos ahora al vallenato, con polémicas y todo lo demás, pero ahí está. Ahora tenemos la polémica de que no le van a hacer en el festival número 42 el homenaje ni a Oñate ni a Alfredo Gutiérrez, que son dos de los grandes que aportaron mucho a este ritmo, a esta música, y se lo van a hacer a Carlos Vives. Entonces hay una gran polémica, porque dicen que Carlos Vives pues no es netamente música vallenata lo de él. Él ha grabado pop y ha grabado vallenato, pero con otros instrumentos muy pero muy distintos a los que normalmente se utilizan dentro de la música vallenata. Bueno, ¿cómo fue el tránsito para ese triple reacomodamiento? O sea, el vallenato original de cuerdas, después ese vallenato bastante vernáculo de Durán, de los otros, y el vallenato corriente de los últimos tiempos. Y esa progresión que se ve en el vallenato, ¿cómo cree usted va a terminar con las últimas tendencias? Bueno, del vallenato de guitarra, que fue así como se inició el vallenato, para que fue reemplazado posteriormente por los acordeones cuando empezaron a llegar desde Alemania los acordeones, los Horner y en fin, todos estos acordeones. No fue tan difícil, porque aún todavía en estos tiempos los compositores vallenatos, el verdadero compositor compone sus canciones con guitarra. Aquí tenemos el caso de un Adolfo Pacheco,
de un Marín, de un Sergio Moya Molina y de todos estos viejos compositores que para componer sus canciones agarran una guitarra, la guitarra, y ahí van componiendo sus canciones que posteriormente las llevan al acordeón. Que en cuanto a los nuevos cantantes que han ido, para utilizar un término, degradando lo que es la verdadera esencia del vallenato, pues hay muchos problemas. Vea que la UNESCO, que declaró ya el vallenato como un vallenato del mundo, para decirlo así, pues patrimonio universal, pues los tiene allí en cuarentena. ¿Por qué? Porque uno de los reglamentos que le impone la UNESCO es que no se pierdan las verdaderas raíces del vallenato, que se rescaten las raíces del vallenato. Y cuando ellos hablan de rescate es porque se han dado cuenta que se ha ido perdiendo con el tiempo las verdaderas raíces del vallenato. Entonces, ojo con esto, que esto no vaya a suceder, porque la UNESCO le puede quitar ese patrimonio al vallenato. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros tiempos de tratar de entronizar el vallenato? Los primeros toques, ¿cómo se dieron esas presentaciones? ¿Qué tanto público iba? ¿Cuáles fueron las primeras presentaciones de ese nuevo vallenato que se estaba tratando de abrir paso? ¿Y qué anécdotas de esa época recuerdas? Bueno, el vallenato de Alejo Durán, el vallenato de Enrique Díaz, el vallenato de el maestro Martínez, y en fin, de estos viejos vallenatos, pues se fue metiendo. Posteriormente llegaron estos nuevos acordeoneros y cantantes, y recuerdo perfectamente que los grupos vallenatos, la cabeza del grupo era el acordeonero. Ya hoy en día, mira cómo ha evolucionado la cuestión, ya no es el acordeonero, la cabeza del grupo hoy en día es el cantante, ¿de acuerdo? Mire usted cómo son las cosas. Antes el jefe de grupo era el acordeonero. Y ahí tenemos el caso de los hermanos López. Tocaba Miguel López y tocaba el acordeón Miguel López y tocaba la caja Pablo López, y entonces eran los hermanos López. Y el cantante era Jorge Oñate. Hasta que posteriormente Jorge Oñate ya vino a salir el nombre de Jorge Oñate como cabeza de grupo. Y así sucesivamente. Posteriormente fueron llegando acordeoneros de la calidad de Alfredo Gutiérrez, que es un monstruo sin lugar a dudas. Acaban de hacerle un homenaje muy merecido en Arcona, en el festival número 41 de Arcona, y pues hizo con el vallenato lo que él pues le dio la gana de hacer, pero bien hecho, porque Alfredo se nutrió de los compositores vallenatos, y entonces le puso el vestido de su acordeón bastante, yo diría que con bastante maestría. Alfredo Gutiérrez, sin lugar a dudas, será irreemplazable en esto de tocar el acordeón y de hacer buen vallenato de calidad. Y así sucesivamente han venido otros cantantes, el caso de Carlos Vives, el caso de Calé Morales, que está muy de moda ahora con una serie en televisión, fue otro de los cantantes que ya empezó a meterle otras cositas al vallenato, como dicen por ahí unos amigos, otro brincoteo al vallenato, y pues gustó, se pegó entre la juventud, pero definitivamente a los verdaderos amantes de la música vallenata. Tenemos el caso también de otros cantantes que definitivamente se han dedicado, Peter Manjarrés, en fin, se han dedicado a hacer vallenato joven para la juventud, no para nosotros los que realmente nos amamos y nos gusta el vallenato
de las viejas raíces. Ese vallenato que ya han tratado, entre otras cosas, en el mismo Valledupar, de rescatar, porque es una de las imposiciones que le impone la UNESCO en la actualidad. Bueno, anécdotas de esos tiempos. Uy, ahí sí hay un montón, ¿no? Así, para recordar algunas al rompe. Al rompe, yo trabajaba para una empresa de licores y me enviaron, porque no había forma de comunicarse con Alejo Durán, que vivía en Planeta Rica. Lorica no le daba paso telefónicamente a Planeta Rica. Usted se recuerda de los teléfonos de manivela. Entonces me tocó ir hasta Planeta Rica a contratar al maestro Alejo Durán. Eso fue precisamente para esta época, contratarlo para las fiestas de noviembre, que se hicieron ese año aquí en Chambacú, en el templete que dejó el Papa allí. En ese mismo templete se hicieron las fiestas y cuando llegué encontré que Alejo Durán estaba en el monte. Lo esperé un rato, llegó. Hola, Lara, ¿qué haces tú por aquí por Planeta Rica, Lara? Digo, maestro, buscándolo a usted para contratarlo para la fiesta de noviembre en Cartagena. Habla, Lara, habla entonces. Digo, ¿cuánto nos va a cobrar? Me dijo, los voy a cobrar 380,000 pesos por día en aquel entonces. Y le dije, bueno, listo, eso va. Y le dije, le tenemos reservado en el Hotel Hilton de Cartagena. Y dice, no hay negocio, Lara. Digo, maestro, ¿por qué? ¿Por qué no hay negocio? Me dice, porque yo no me bajo en ese hotel, Lara. ¿Por qué razón? Hombre, porque ahí el café lo hacen en una máquina y a mí me gusta el café, es hecho con leña, Lara. A mí me bajas en la Media Luna, allá en Residencia Cincelejo de la Media Luna. Esa, ahí es donde yo me bajo. Y se baja Aníbal Velázquez, y se baja Alfredo Gutiérrez, y me bajo yo. Y a las 5:30 de la mañana me tocan la puerta. Me tocan la puerta para llevarme el tinto y llevarme mi desayuno, que es con yuca, ñame, queso y huevo. Oye, a mí no me van a dar ese tinto con esas máquinas, hecho con máquinas. Esa es una de las tantas anécdotas con el maestro Alejo Durán. Bueno, las reacciones que había de la gente hacia el programa de radio que usted dirigía, ¿como qué anécdota cuenta? Esas que ya le comenté, llamaban al 13398 mientras estábamos realizando el programa y nos decían, oye, Lara, Corroncho, Sudero, Suddo, Yuquero, cierra ese programa. Pan, y nos tiraban el teléfono, no se identificaban, ¿me entiendes? Y así sucesivamente, múltiples llamadas hablando mal del vallenato. Pero contra viento y marea, que aquí sí podemos decir que contra viento y marea porque estamos a orillas del Mar Caribe, pues pudimos y logramos meter el vallenato. Bueno, ¿qué viene para el vallenato? ¿Cuál es el futuro que usted le ve, le augura? Un futuro incierto. Si desde Valledupar, desde San Jacinto, desde Cincelejo, desde Barranquilla, Cartagena, desde todo el Magdalena, todo el Cesar, la Guajira, no nos ponemos las pilas y rescatamos las raíces que nos está pidiendo la UNESCO, porque sería una lástima que se perdiera el viejo vallenato, porque ya definitivamente va degenerándose el vallenato viejo, el vallenato de ayer, ese vallenato no hecho por encargo. Las composiciones de hoy en día, viene el cantante y le dice, hombre, yo necesito una canción de este corte. Y entonces el compositor le dice, en 15 días te la tengo lista. Cuando los compositores de antes era por inspiración, nacía la inspiración y ahí nacían las canciones. Le cantaban a la mujer, le cantaban a los árboles, le cantaban a la naturaleza, en fin, era inspiración. No, hoy en día el vallenato se hace por encargo.